El país ha cambiado en su totalidad su curso en el espectro político y alguna minoría teme este suceso. Uno de ellos es la Liga MX, las televisoras, los dueños del balón y toda esa runfla de impresentables que le han hecho daño al fútbol mexicano. Y por eso esta vez debemos explicar el tamaño de todo el daño que habrá en sus estructuras. La continuidad política del poder y la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta. Y es que hasta ahora muy pocos han mencionado el impacto que tendrán las televisoras para mal, sus dueños y los magnates de los clubes, quienes siguen en lo oscurito tratando de mover sus tranzas en este pequeño mundo del fútbol. Para muchos, el 2 de junio fue un día histórico para México y no caben de felicidad. Para otros es una auténtica pesadilla, ya que después de los comicios electorales, donde la gente salió felizmente a votar por su preferencia política favorita, se trazó lo que ya estaba predestinado. La ideología en el poder seguiría su curso tal como estaba planeada, solo que ahora con mucho más poder, y el llanto de muchos que se oponían a una continuidad se magnifica, pues hay algo que se llama Plan C, el cual es lo que muchos corruptos e impresentables temen por la magnitud en la que se pueda dar antes del final de este sexenio que casi termina. Y muchos se preguntarán, ¿qué demonios tiene que ver el fútbol con la política? Y con el que Claudia Sheinbaum haya ganado las elecciones en México. Hoy más que nunca, en el War Room de las televisoras, incluso de los dueños de la liga, hay mucha incertidumbre, temor por lo que se viene, con mucho menos dinero público, sin la posibilidad de hacer negocios chuecos, pues su negocio futbolero se les está cayendo a pedazos y solo tendrán dos caminos: alinearse y cumplir con la ley o terminar en el basurero de la historia. Prepárate, porque quizás se venga una mega reestructuración en el fútbol mexicano, un negocio que era intocable, pero que hoy ya se está haciendo más público y evidente, pues aquí evidenciaremos qué sátrapas son a las que se les borró totalmente la sonrisa. Esperemos que para bien del fútbol nacional. Es por eso que hoy te presento miedo en la Liga MX tras la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones en México. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Empecemos con este espécimen, deplorable, infame, troglodita y nefasto. Un tipo totalmente ojete, chillón y detestable. Te explicamos en este canal cómo se ha movido en los últimos meses en el espectro deportivo, pues ha sido parte fundamental para la debacle de la Liga MX. El usurero Salinas Pliego promueve y normaliza la multipropiedad, la baja calidad futbolística, pero también el no pago de impuestos. Hasta ahora sigue en el aire si va a pagar los 63,000 millones de pesos que le debe al fisco. Él se jacta de que no lo hará, está confiado, aunque el actual gobierno demostró que los debe, pero se niega a pagarlos solo porque no quiere. Dice que le da de comer a muchos mexicanos y que gracias a él y a sus empresas tienen buen empleo. Y en el fútbol ni se diga. Es una hidra que desea apoderarse de manera vitalicia de esa gran tajada de negocio, por ahora, que es el fútbol. Sin embargo, la victoria de Claudia Sheinbaum le ha pegado y mucho. Hay que recordar que el usurero no solo tiene una deuda millonaria con el SAT, sino que ha ocupado su televisora para pegarle a sus adversarios políticos. Y también ha sido muy gandalla con la gente, con quien lo critica, un tipo llorón que ha sido una piedra angular, no solo para el compadrazgo y el amiguismo, sino que tendrá que disputar una batalla con la que será presidenta de México. Hay que recordar que Salinas ha vivido por mucho tiempo de los gobiernos estatales. Por ejemplo, en Michoacán estuvo por años apapachado por el gobierno local, hasta que se supo que perdería el partido en el poder y no tendría certeza de seguir subsidiado. Por eso tuvo que irse a Mazatlán, donde le pusieron la charola de plata. Pero lo más interesante de su caso es que en el tema de los 63,000 millones de pesos ha buscado por todos los medios legaloides, mala leche, no hacerlo. Inclusive pagando a jueces para que se archiven su caso, apostándole a que el tiempo haga olvidar sus trampas. Sin embargo, ahora que el partido en el poder
Ha ganado una mayoría calificada en el Congreso de la República, tiene la capacidad para poder modificar la ley y cambiar a los jueces y magistrados sin ningún tipo de problema. Por eso se inventaron la retórica, esa de la supuesta defensa del Poder Judicial, y por eso Salinas Pliego estaba refugiado allí. Y el día que se renueve, perderá muchos negocios. De hecho, el gremio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus 11 ministros, ahora desean hablar abiertamente con la que será presidenta, donde dicen textual lo siguiente: deseamos un diálogo abierto con el Poder Ejecutivo con el fin de responder en conjunto las demandas de justicia de la ciudadanía. Parece que el miedo no anda en burro. Pero, ¿esto qué tiene que ver con el fútbol? Pues mucho, porque hay que ser puntuales. El gobierno en turno quizá no se meta directamente en las reglas, en el tema deportivo con la Liga MX, pero lo que sí puede hacer es incentivar y aplicar las nuevas prácticas fiscales para todos los dueños de los clubes. Y más adelante iremos con uno que está en severos problemas llamado Alejandro Irarrágorri, curiosamente socio y amigo de Salinas Pliego. En el caso de cambiar a los jueces y magistrados, los casos como el de la deuda millonaria de Salinas Pliego ya no se quedarían archivados y sería obligado a pagar. Aunque por ahora el tipo se siente muy confiado e intocable, pues en su cuenta personal sigue burlándose de todos aquellos que dicen que con esto ya se la pelará y pagará. Pero el usurero intenta estar tranquilo por el triunfo de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en su conferencia mañanera de este 3 de junio, el presidente en turno dijo algo importantísimo: que se harán las reformas al Poder Judicial antes de que se vaya. Se trataría de proponer los cambios para que en la entrada del nuevo Congreso, con un mes de anticipación, estas se puedan hacer. De pasar, se le borraría por completo la sonrisa a Salinas Pliego, quien no solo ha vivido del erario, sino que le pegarían un fuerte golpe en el pago de impuestos, a tal grado de que ya no quiera saber del fútbol por ahora. Cabe señalar que el usurero Salinas Pliego se salió con la suya, pues un tribunal colegiado le aprobó un amparo con suspensión definitiva para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no supiera información fiscal de sus empresas. Textual, la comisión pidió información importante para dar seguimiento más que nada a su Banco Azteca, del cual ya se habló que va para la bancarrota supuestamente. Textual, el documento decía algo así: la solicitud o petición dirigida a todas las institucionales de crédito, casas de bolsa, entidades bancarias, financieras y bursátiles del país de la información del suscrito protegida por el secreto financiero, bursátil, patrimonial y bancario del quejoso. Pero, ¿por qué se amparó el usurero? No solo para retardar el tiempo. Él apostaba a que otros partidos ganaran y así blindarse para el no pago de impuestos, mismo que sigue en el aire porque un tribunal colegiado no ha dado su veredicto. Pero con esto, ya sabemos que Salinas hará todo lo posible por evitar pagar esa cifra millonaria antes que acabe este sexenio. En el caso de no lograrlo, muchas empresas de Salinas Pliego estarían a punto de quebrar y tal vez también sus equipos de fútbol. Así como el usurero Salinas Pliego, Alejandro Irarrágorri es otro impresentable del fútbol mexicano. Actualmente ni en México está, debido a una investigación que hay en su contra, lo cual ya se está formulando el camino para llevarlo al bote por un delito fiscal. Apenas a inicios del año, la Fiscalía había ejercido acción penal en su contra, lo cual es el inicio de que van por él. Este sujeto es uno de los personajes más odiados por muchos aficionados debido a que gracias a esta piltrafa, el fútbol mexicano se degradó casi en su totalidad. ¿Por qué? Muy sencillo, evitó que siguieran los premios y castigos deportivos como el ascenso y el descenso, solo para no perder su negocio. De eso ya habíamos hablado en videos anteriores. Alejandro Irarrágorri ha seguido una línea sucia, como la del socio Salinas Pliego, donde a través de marrullerías como amparos y toda esa clase de actividades legaloides, aprovechó muchos vacíos de la ley. Sin embargo, este sujeto, después de que la Fiscalía arremetiera con él por el fraude fiscal del no pago de no más de 20 millones de pesos por temas de ISR en ciertos años, lo hace ser el principal responsable del problema. Ahora, con las nuevas elecciones en México, Alejandro quizá ya no regrese a este país, pues al cambiar el Poder Judicial ya no podrá ampararse tan fácilmente, por lo que es uno de los que pierden en el negocio,
y eso lo ha tenido alejado del foco mediático, además de tener problemas en España con el Sporting de Gijón precisamente por este caso. Por ahora, este sujeto está perdido. De entrada, en el caso de que ya en los próximos meses se vincule a proceso, las reglas de la Liga MX son claras. Y este sujeto, que se ha creído poderoso y el dios del medio, sus equipos deberían de ser desafiliados de la Liga MX. Muchos decían en su momento que Alejandro podría pagar lo que debe con la mano a la cintura, y sí, 18 millones de pesos es muy poco. El problema es que él siempre se ha creído intocable. Y ahora que el delito está comprobado por las autoridades, solo le queda huir del país. Pues si regresa a México tendrá que ser citado a declarar, y allí se lo trabarían bien rico. Le dejarían ir la cebosa con todo. Recordemos que un delito fiscal va de 3 a 9 años de prisión directa, y muchos casos, la mayor parte de estos, no alcanza fianza. Por eso, el cambio de gobierno que evoca la continuidad con más poder no le favorece nada. Y mucho menos si se limpia el poder judicial. Tampoco podrán pararse. Actualmente, Alejandro sigue en España, no ha regresado a México y no se sabe cuándo vuelva. Eso sí, si pone un pie en este país, seguro ya lo estarían esperando con la esposa en mano. Si esto pasara, Atlas y Santos quedarían desafiliados por norma, a menos de que otro empresario compre sus franquicias. Quizá no pise el bote como lo puede hacer Alejandro, pero es probable que algunos de sus negocios se vayan a la quiebra y prácticamente el negocio del Mundial se pierda en gran parte. Para nadie es sorpresa que quien evitó que se remodelara el Azteca como lo había propuesto Televisa fuese Claudia Sheinbaum, cuando ella era jefa de gobierno. Hay que recordar que se hizo un estudio por parte de su gobierno y se llegó a la conclusión de que no podían hacer remodelaciones fuera de la zona del Estadio Azteca. Sin embargo, el Cara de Cuyo y sus secuaces planeaban hacer un megaproyecto que incluía un centro comercial de 4 niveles, un hotel de 7 niveles, además de unidades habitacionales de lujo, invadiendo zonas vecinales, encareciendo los servicios básicos, volviéndolos escasos y gentrificando la zona. Por eso mismo la entonces jefa de gobierno evitó el plan, además de que los vecinos se opusieron. Al final, a Televisa y su secta no le quedó más que aguantar vara, porque ya sabían que iban a ganar los que hoy gobiernan al país. Aunque por ahí le apostaban justamente a que Santiago Taboada, candidato opositor, lograse quedar como jefe de gobierno para renegociar los proyectos principales, cosa que no sucedió. No por nada Televisa fue de las primeras en anunciar el triunfo de que Claudia Sheinbaum había ganado por una diferencia abrumadora. Para muchos, ese gesto fue de un queda bien, debido a que precisamente Televisa necesita del erario en materia de publicidad, además de que sería un suicidio de negocios estar en contra de la que sería presidenta de la República en unos meses. Pero, ¿Televisa realmente está en vías de extinción? Sí, ya solo les queda salvar el negocio deportivo, ya que ha sido su principal motor. No por nada con el bicampeonato del América, empresas como Yamani, de la cual es dueña el Cara de Cuyo junto con otros, sacaron de la televisora la América, la casa de apuestas, el Estadio Azteca y a su editorial, y la metieron a la bolsa de valores para seguir conservando el monopolio en el fútbol. Hay que decir que además, Televisa se ha redimido con el gobierno actual, ya que hasta cierto punto abandonó la guerra con ellos solo antes de las elecciones, donde volvieron a arremeter contra López Obrador, precisamente para captar algunos votos antes de la elección. Sin embargo, al perder por goleada el pasado 2 de junio, ahora la gran ramera de la comunicación tendrá que aguantar la realidad. De entrada, las remodelaciones del Azteca quedaron solo en la parte interna, dentro del Coloso y fuera de su explanada. Solo eso. Luego, Televisa tendrá que aguantar más vara, ya que la FIFA en un principio no quería pagar impuestos, y la gran ramera impulsaba esa idea bajo las naguas de ese organismo, el hecho de que el dinero generado en México por el Mundial se fuera a las arcas de ambos. Pero el actual presidente dijo que no, por lo que ahora se tendrán que aguantar, y si quieren hacer su Mundial en México, deben de pagar impuestos por ese evento. Si se da usted cuenta, el gobierno quizá no pueda meter mano en el aspecto deportivo en el fútbol, porque es un negocio de privados,
pero sí puede generar ambientes donde los clubes y los empresarios paguen de los impuestos, que por ley les compete. Y eso es pegarles en el bolsillo, cosa que aborrecen. Y eso, de alguna manera, los desesperará, pues en algún momento de seguir así, pagando lo justo y tratando de hacer negocio con el fútbol, aburriría a los dueños de estar gastando su dinero. Tanto así que dejarán las franquicias o simplemente las perderán por falta de pagos o capitalización. Por eso, Televisa le apuesta a su selección mexicana, a que la gente regrese a los estadios de la liga y consuman sus contenidos, cosa que es complicada que pase, pues hoy la afición no es tan tonta como ellos creen. Hoy, más que nunca, muchos aficionados en México poco les importa la selección mexicana de Televisa. Sin embargo, la gran ramera aún vive, porque el aficionado que está en Gringolandia sigue teniendo un falso sentimiento patriótico por ese equipo. Si recuerdan que entre Claudia Sheinbaum y el actual presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, se dijeron de todo en su momento, más en el segundo, a la actual presidenta electa. Cuando estaban en campaña disputándose la Ciudad de México en 2018, el entonces candidato priista no la bajaba de candidata aliada de los tóxicos, inclusive la había acusado de consumir epazote oloroso. Toda una campaña sucia en su contra. Al final, el resultado ya lo conocemos. Claudia ganó la jefatura, pero se llevó un momento desagradable con el hoy flamante gerente de la Liga MX. De hecho, la gente del fútbol fue muy estúpida en poner a este bicharraco al frente, debido a que se fueron por el perfil político para que les ayudara a negociar con el presidente y con la entonces jefa de gobierno. Hay que recalcar que en su momento, cuando estaban en los tiempos pandémicos, la liga quería regresar a la de a huevo a los estadios con aficionados en la ciudad. Eso fue en 2020. No obstante, Claudia fue muy tajante y los mandó a la fregada. De hecho, el que intentó negociar con ella fue Mikel, pero lo abrió sabroso. Le dijo que respetara el semáforo naranja y las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Textual dijo lo siguiente: desde la Federación Mexicana de Fútbol nos buscaron para ver si se podía regresar a la gente a los estadios, pero aún no es el tiempo para hacerlo en la ciudad. De hecho, se dice que intentaron sobornar a su gente para que se convencieran, pero ella siempre adoptó una actitud apegada a la ley y sobre todo a las recomendaciones de salud. En pocas palabras, Televisa, los clubes de la Ciudad de México y la Liga con Mikel Arriola se la terminaron pelando. La Liga y sus equipos perdieron mucho dinero, las televisoras igual. Por tanto, eso les dejó muy molestos. Pero la pregunta es, ¿ahora quién negociará con ella para los temas del Mundial? De igual manera, la Ciudad de México fue ganada por el partido en el poder. Por lo tanto, pareciera que Mikel Arriola ya no es tan importante ni necesario en estas negociaciones. Por eso, últimamente, lo han dejado fuera del foco. Por eso mismo están preocupados. Quizá los tiempos de los beneficios por parte de las autoridades hacia la televisión y a la Liga MX se están acabando. Además de que mucha gente los está dejando de consumir. Han tenido pérdidas en cuestión de afición. Y ahora por eso miran hacia el norte, con los Estados Unidos, donde saben que ahí puede figurar por ahora el negocio con los paisanos que siguen destinando su dinero al fútbol mexicano o a la selección. Por esto y más, la Liga MX y sus dirigentes tiemblan. Saben perfectamente que ahora no tendrán palancas para hacer sus tranzas a costa del poder público. Y ahora deberán rascárselas ellos mismos. ¿Cómo? Mejorando su sistema de competencia, trayendo jugadores mexicanos de calidad, buscando el talento joven y sobre todo creando equipos competitivos. Porque de no ser así, poco a poco a las nuevas generaciones les será indiferente el fútbol mexicano en su totalidad. Cosa que ya se ve mucho en estos tiempos. Y ahí sí, veremos si los dueños de la liga se alinean y cambian su estrategia, o simplemente dejan que el tiempo los sepulte para siempre. A ellos y a este deporte que poco a poco muere gracias a todos esos corruptos y pipitores. Pero dime, ¿crees que Claudia Sheinbaum ponga en jaque los negocios de Televisa, la Liga MX y sus compinches? ¿Qué otros personajes nefastos de la Liga MX sufrirían 6 años más sin dádivas del gobierno?
Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.